Hola, en este video veremos cuál es la importancia de la limpieza de los paneles solares, cuándo conviene hacerla y cuánta energía podemos perder. ¿Quieres saber más de energía solar? No se te olvide suscribirte al canal y activar las notificaciones y pasemos a conocer entonces qué tanto afecta la limpieza. Bueno, vamos a conocer un poco sobre qué tanto me va a afectar limpiar o no mis paneles. Y es una cuestión bastante importante, porque cuando vendemos un sistema solar, muchas veces le decimos al cliente, oye, es que son libres de mantenimiento. Y de alguna manera es completamente cierta. ¿Por qué? Porque no lleva partes móviles. Entonces no tengo que lubricar, no tengo que engrasar, no tengo que hacer muchas cosas. Pero ojo, los módulos solares, si están expuestos al polvo, porque están en el exterior, pues probablemente se vayan ensuciando a través del tiempo. Y eso es justo lo que le queremos hablar en este tema. Así que pasemos a conocer un poco sobre la importancia de la limpieza. Bueno, nosotros estamos en una zona bastante desértica, lo cual nos genera, pues la verdad, pues sequías prolongadas. Pasó la temporada de lluvias y los dejamos de limpiar los paneles. Entonces llevan por lo menos 2 meses sin recibir ningún tipo de limpieza y subimos al techo y lo encontramos de esta manera. Como pueden ver, pues están algo sucios. Pues ahí podemos ver la diferencia de la parte donde está sucia y la parte donde están limpios. Y ahora vean cómo se veían. Ahora, ¿qué tanto afecta esto en producción? Yo la verdad siempre he dicho que no sé. Va a depender de muchos factores, pero casi nunca tenía como una muestra exacta para saber el antes y el después. Entonces lo que hicimos en la oficina fue comparar un día completamente soleado con un día después de la limpieza y saber que este ejemplo que tenemos aquí, qué tanto me afecta en la eficiencia, porque personalmente no lo conocía. Entonces ustedes traten de pensar qué tanto va a afectar esta suciedad en el sistema y compárenlo cuando está limpio. Entonces así se ve limpio. Y así es como estaba. Ahora, no solamente va a afectar en la parte estética. Obviamente los sistemas solares los instalamos para producir una cantidad de energía que va a generar una cantidad de ahorro. Y esto pues a lo mejor no me está generando la cantidad que yo le propuse al cliente. Entonces vamos a ver las gráficas. Lo que hicimos con esta gráfica es comparar 2 días donde teníamos el sol de principio a final sin ninguna nube. Y después le pusimos la limpieza y podemos ver cuál es la diferencia entre un día con limpieza a un día sin limpieza. La ventaja es que estos 2 días solamente estaban 3 días de diferencia. El día anterior de la limpieza y el día después. Así que pues el sol no ha cambiado mucho en su posición ni en su trayectoria. Entonces van a ser bastante comparables. Y pasemos a ver qué tanto más pudimos extraer del sistema después de la limpieza. Los 4 inversores que tenemos abajo en la oficina, cada uno tiene 4 módulos puestos en serie que están ubicados todos en la misma orientación y la misma inclinación, haciéndolo de manera comparable. Y vamos a ver cómo antes cada uno de estos inversores producía menos potencia que después de la limpieza. ¿Y qué tanta más potencia pudimos extraer? Bueno, extrajimos en algunos casos hasta casi un 40% de energía extra. Y eso la verdad es que ya es bastante considerable. Ahora, el promedio que tuvimos extra entre los 4 inversores fue un 35%. Así que si recordamos la imagen de cómo estaba sucio, pues podemos saber que si los paneles están de esa suciedad, por lo menos van a producir casi un 35% menos. Y esto la verdad es que ya empieza a pintar de manera considerable en los rendimientos de mi inversión. Ahora, ¿qué es lo que disminuye cuando están sucios? Eso es muy importante entender en conceptos técnicos. Hay que recordar que la potencia de los módulos sale a través de 2 variables. La primera va a ser el voltaje y la segunda va a ser la corriente. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, porque cuando los módulos están expuestos a cualquier luz, el voltaje va a depender de su bandgap, es decir, de las características propias del silicio, y va a ser un voltaje bastante similar a los 0.55 volts por celda. Eso es importante, que aunque estén sombreados, aunque estén sucios, con que les pegue un poquito el sol, el voltaje va a ser casi el mismo en todos los módulos. Entonces, las pérdidas no van a ser a través del voltaje. Las pérdidas las vamos a encontrar a través de la corriente. Y esto lo podemos comprobar en estas diapositivas. Bueno, aquí tengo el voltaje y tengo la corriente. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Eso es muy importante también, entender cómo entra mi sistema solar. En la mañana entra en el voltaje de B o C cuando arranca el sistema y durante el día va moviendo el voltaje buscando siempre su punto óptimo y la corriente empieza de 0 amperes y va subiendo poco a poco a través del día. Y el resultante va a ser la potencia del inversor. Ahora lo vamos a comparar con un día sucio.
Como pueden ver, se comporta casi igual, simplemente los valores van a ser un poco diferentes y ahorita vamos a hablar de ellos en específico con cada uno. Bueno, en las corrientes vamos a ver ahora sí alguna diferencia. Tengo aquí la corriente de un día limpio. Aquí tengo que aclarar que todas estas son exactamente con el mismo inversor para que no haya confusiones. No voy a decir la marca, pero todos son exactamente con el mismo. Tengo aquí la corriente en el día limpio y del otro lado tengo la corriente también en el día sucio. Como pueden ver, son prácticamente las mismas horas que tengo de funcionamiento, simplemente una llega más arriba y la otra llega más abajo. Estas son las pérdidas que tenemos con la suciedad de los módulos. Me van a generar suciedad a través de la corriente o van a generar pérdidas de generación a través de la corriente a causa de la suciedad. Y si veo el voltaje se va a mantener bastante parecido en un día limpio que en el día sucio. Sí tengo un poquito menor de voltaje en el día sucio porque las sombras van a hacer que la cantidad que puede generar el módulo en VOC no sea exactamente el mismo. Pero principalmente el voltaje se mantiene. Las grandes diferencias las conseguimos a través de la corriente y la potencia. ¿Y cómo puedo ver esto? Bueno, este inversor que tenemos aquí graficándolo es en el día de la limpieza. Entonces vemos cómo tenemos el voltaje y la corriente empieza a subir, 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 subir. Aquí es donde lo limpiamos y vemos un aumento muy drástico. Ese aumento es debido a que, como no tiene el polvo, todos los fotones que vienen de la energía solar golpean sobre la celda, ese fotón excita un electrón y ahora tenemos corriente. Pero el band gap o el voltaje sigue siendo muy parecido. Como pueden ver acá, no hay ninguna diferencia en el voltaje antes y después de la limpieza. ¿Y la potencia cómo se comporta? Bueno, la potencia es la multiplicación del voltaje por la corriente. Vemos aquí que sube, 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 limpieza y tenemos el gran tirón. Entonces la diferencia que tenemos aquí en watts es la diferencia que nos da la limpieza de los sistemas solares y por eso la importancia de tenerlos limpios. Ahora, ¿qué tan seguido vale la pena limpiarlos? 40%, pues vemos que es bastante potencia la que podemos perder. En un mundo ideal les diría que hay que limpiarlo de manera diaria. Pero en el mundo real va a depender de muchísimas cosas. No tenemos el tiempo para limpiarlo todos los días ni el costo. Lo importante es conocer la zona donde estás. Si llueve mucho, pues la propia lluvia te puede servir para limpieza. En lugares donde yo estoy, que es Hermosillo, Sonora, pues es bastante desértico y mi oficina es una zona rural. Entonces el polvo es bastante común y yo tengo que limpiarlos por lo menos una vez cada 2 meses, como ya vieron en este ejemplo. También tenemos que ver cuánto me cuesta la limpieza y cuánto me va a ahorrar extra. Ahora, eso es muy importante verlo. Porque entre más pase el tiempo de limpiar, pues mi generación de energía tuvo que irse de manera constante, cada día. Pero a través de la diferencia de estaciones, el sol cada vez es menos fuerte, porque esto fue en noviembre, pero también tenemos una caída de limpieza día con día. Entonces, esta diferencia o esta gráfica que tengo acá es la cantidad de energía que dejo de perder, o dejo de generar o que estoy perdiendo. Entonces, es muy importante tener cuidado con la limpieza. No por instalar los sistemas solares hay que olvidarnos completamente de ellos. Es muy importante que esta gráfica se mantenga lo más corto posible y así tener la mayor cantidad de ahorro posible. Ahora, ¿cómo limpiarlo? El método de limpieza es súper fácil. Solamente hay que ponerles agua. Hay que tener cuidado de no hacerlo en horas de mucho calor, cuando el sol está a tope, para evitar un choque térmico dentro de la celda y generarle microfracturas. Entonces también no tenemos que echarle nada de ningún líquido, ningún jabón, para que después no se peguen el polvo más fácilmente. Entonces con sola agua, nada de abrasivos, nada de jabón, y lo que recomendamos nosotros es usar estos kits de limpieza para carros. Tienen las fibras, son muy delicadas, le puedes poner la manguera en la parte de arriba y ya limpias con la manguera y después secarlo inmediatamente para evitar las manchas que puedes dejar de algún tipo de mineral. Entonces, esta es la limpieza de los módulos. Ya vimos en la imagen anterior cómo quedaron los módulos y después la eficiencia que logramos ahorrar de un 35% en promedio en los 4 sistemas instalados. Y la verdad es que es bastante considerable. ¿Y cuánto aumentó al final? Tomando en cuenta
que fue una generación en un aumento del 35%, pasó de 15 kilowatts hora a 21 kilowatts hora diarios. Es decir, en un mes iban a ser 450. Después de la limpieza van a ser 630, es decir, una ganancia de 180 kilowatts hora. Tomando en cuenta el precio de la tarifa 2, estamos hablando de unos 540 pesos masiva al mes. Ahora, esto mismo hay que multiplicarlo también por la cantidad de meses que yo deje sucios. Entonces, tener un sistema como el que yo tengo, sin la limpieza, puede llegar a generar pérdidas de hasta 6,000 o más pesos anuales. Tomando en cuenta que la polvo se va a seguir acumulando mes con mes, va a ser una capa más grande y las pérdidas pueden dejar de ser 35%. Entonces, no se les olvide suscribirse al canal y activar las notificaciones y nos vemos en algún otro video o en alguno de los cursos.